Hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de Dios. No han sido sus capacidades ni talentos que los han hecho sobresalir, sino fue el haber puesto toda su confianza en Dios, más allá de las circunstancias. Es por ello que son destacados y sus vidas nos sirven de ejemplo para todos los creyentes hoy. Ellos son los titanes de la fe. Vivencias reales para aprender. Titanes de la fe. ¿Estás listo para escuchar Titanes de la Fe? Estamos seguros que en este capítulo Dios te hablará. Capítulo 19. Por fin en casa. Desembarqué en Zúrich bien entrada la mañana. Mi tía Loti me estaba esperando acompañada de un funcionario del gobierno suizo. Le respondí unas cuantas preguntas y pude irme con mi tía. En las 2 semanas siguientes viví un cúmulo de acontecimientos e imágenes. Anduve por los Alpes suizos. Me maravillé de los espacios abiertos y de la asombrosa quietud que allí reinaba. Lo raro era que rechazara varias comidas caseras con tal de visitar lo concebido de McDonald's. Me maravillaba de la libertad que disfrutara por entrar y salir de las tiendas a mi antojo. Hablé también con mi hermana por teléfono y volví al aeropuerto para recibir a mis papás que llegaban de los Estados Unidos. Recibí llamadas telefónicas, faxes, correos electrónicos de todo el mundo. Mi mamá me dijo que según todas las estimaciones habían rogado por mi liberación alrededor de 1 millón de personas. Me sentí humillado y maravillado por el derramamiento de amor e interés demostrado por mí, por muchos cristianos de todo el mundo, a los cuales hubiera deseado dar gracias personalmente. Interrumpí mi estancia en Suiza para viajar a Francia y visitar La Roche, un pequeño centro especializado en dar consejos a personas que habían sufrido experiencias traumáticas. Mi hermana Liz me convenció de que yo encajaba en esa categoría de personas. No me arrepentí de ello. Consejeros profesionales me ayudaron a superar muchos asuntos que emergieron como consecuencia del tiempo vivido en la cárcel Evin, en particular mi intento de suicidio. Salí de La Roche sintiéndome emocionalmente más fuerte, convencido que Dios y el tiempo me ayudarían a sanar las heridas aún sin cicatrizar. Pocos días después, Glenn y su mamá viajaron a Suiza desde Sudáfrica. Fue fantástico volver a verle y charlar de nuestro cautiverio. En Suiza también me entrevisté con un funcionario de las Naciones Unidas que había intervenido para resolver mi caso. Me dijo que mi encarcelamiento no podía haber ocurrido en la mejor hora. Las Naciones Unidas auspiciaban una conferencia de 6 semanas sobre los derechos humanos y el ejercicio considerable presión sobre la delegación iraní para que resolviera mi caso antes de verse obligado a ponerlo en conocimiento de todos los asistentes a la conferencia. Si eso hubiera ocurrido, otros países, en particular Alemania, habrían probablemente impuesto sanciones económicas a Irán. Los iraníes se tomaron a la amenaza tan serio que uno de sus delegados viajó a Teherán un par de veces para pedir mi inmediata liberación. Además de la presión política, cientos de cartas fueron escritas al embajador de Irán en Suiza solicitando mi liberación. Una vez más, me anonadé ante los acontecimientos que Dios había orquestado y las personas que Él había movilizado para conseguir mi libertad. Solo un Dios soberano podía encajar todas las piezas en su sitio para lograr el efecto previsto. Finalmente, llegué a los Estados Unidos, un 8 de abril
de 1997. No olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana. Estás escuchando Titanes de la Fe. No puedo describir la impresión que me produjo mi regreso a los Estados Unidos. Todas las libertades que había dado por sentadas durante años eran ahora sumamente reales. Pequeñas libertades como el salir a dar un paseo, el charlar con mi familia y amigos, el no tener que vivir en constante temor a la tortura o los interrogatorios. Ya en casa, descubrí todo lo que había acontecido fuera de mi celda durante el periodo de mi encarcelamiento. Los gobiernos suizo y estadounidense habían colaborado diariamente en mi caso. 3 congresistas y un senador habían estado íntimamente comprometidos en las negociaciones y tuve el privilegio de darles personalmente las gracias por todos los esfuerzos realizados. Mi liberación fue decidida por altos cargos del gobierno iraní, y es casi seguro que interviniera el propio presidente. 3 semanas después que ingresara en la cárcel, otro estadounidense había sido puesto en libertad en esa misma prisión. Aunque yo no lo sabía, el preso había estado cautivo por 4 años y medio. Su único crimen cometido, ser norteamericano. Otro detalle asombroso fue que 3 semanas después de mi liberación, el gobierno iraní fue procesado por tribunales alemanes de justicia por haber instigado la matanza de varios kurdos que habrían sido asesinados 2 años antes en el restaurante de Berlín. Esto hizo que las relaciones diplomáticas entre Europa e Irán cayeran en picada, lo cual trajo consecuencia 20 embajadores europeos en Irán, incluidos el de Suiza, fueron llamados a Europa. Ese embajador me contó en una conversación que mantuve con él en su casa en Suiza en noviembre de 1997, que si hubiera estado 3 semanas más en la cárcel, los suizos habrían perdido toda la influencia política para negociar mi liberación y yo habría tenido que permanecer indefinidamente en prisión. Resulta que las autoridades suizas dedicaron mucho tiempo a convencer a los iraníes de que yo era suizo. Durante mi encarcelamiento, mi papá llamó a menudo a la embajada de Suiza en Teherán y les hablaba en la lengua alemana de Suiza. Como todos los teléfonos estaban intervenidos, los iraníes supieron que mi papá era evidentemente suizo y por lo tanto, según su cultura, yo era automáticamente de esa nacionalidad. El momento más tenso de mi cautiverio visto desde fuera fue cuando el 26 de febrero la embajada de Suiza llamó a mis papás para solicitarle el envío urgente de $3,000 para cubrir los costos de un abogado defensor. Pero dado que había sido acusado de espionaje, aunque falsamente, me enfrentaba a la pena de muerte si resultara convicto. 24 horas después de remitir el dinero, mis padres recibieron otra llamada telefónica de la embajada notificándoles que se había producido algunos cambios. Al parecer, el juicio definitivo fue cancelado, por lo que podrían usar ese dinero para sufragar mi viaje a casa. Yo creo que aquí intervino algo más que la buena voluntad de los oficiales iraníes. Estoy convencido de que aquella noche se obtuvo una importante batalla espiritual en los cielos. 2 meses después de mi liberación, un reformador moderado, Hatami, fue elegido presidente de Irán. Este fue uno de los principales reformadores y agentes de cambio de la sociedad iraní. Yo creo que las 9 semanas de intensa oración de muchos cristianos jugó un papel decisivo en esa elección. Toda mi vida he sido muy consciente de la voz de Dios, pero hubo 2 instancias concretas en las que su voz fue tan clara que llegó a ser prácticamente audible.
Esto es Titanes de la Fe. ¿Le gustan las historias de Titanes de la Fe? Háganoslo saber. Comuníquese con nosotros vía mensaje de texto al 4235-7457. 4235-7457. Puede utilizar las aplicaciones WhatsApp o Telegram. También puede ponerse en contacto con Titanes de la Fe vía Messenger. Búsquenos en Facebook como Radio BA Guatemala. O bien, llámenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Nos encantaría saber su opinión sobre el programa Titanes de la Fe. No olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana. Sigamos escuchando más hechos de la vida real de los Titanes de la Fe. En ambas ocasiones fueron palabras que tenían que ver con mi futuro. En la primera oí que él quería que fuese obrero suyo en Asjabad. La segunda tuvo lugar en una mañana de diciembre de 1990, cuando me vino a la memoria y al corazón el número 33. Yo sabía que algo me iba a suceder cuando tuviera 33 años, cuando estaba completamente solo en la celda 58. Dios me recordó esa palabra y me di cuenta que Él me había preparado para soportar esa prueba. Justo antes de mi 33 cumpleaños, en diciembre de 96, justo antes de viajar a Irán, sentí en lo más profundo que Satanás iba a intentar matarme aquel año. Pensé que sería en un accidente de automóvil, pero cuando aterricé en la cárcel Evin, intuí que él intentaría arrebatar mi vida mientras estaba ingresado. Durante mi estancia en la cárcel sentí profundamente que mi vida estaba en las manos de Dios. Como a la mitad de mi cautiverio sentí que Dios me cubría con sus manos y me sacaría a su manera y en su momento, y eso fue exactamente lo que sucedió. Desde aquel momento he trabajado con juventud, con una misión en el sur de Colorado, enseñando e instruyendo a jóvenes para llevar a cabo el llamado que Dios ha hecho a sus vidas. Glenn se casó con una chica alemana un año más tarde, el mismo día que cruzamos la frontera turkmeno-iraní. Actualmente tienen un hijo y trabaja en Asia Central. Joseph Morris, el afroamericano que viera una vez en la cárcel, también fue puesto en libertad. Leí en el diario Denver Post la noticia de su liberación aproximadamente 9 meses después de la mía. He intentado localizarle, pero no he tenido éxito. Miro hacia el futuro y me gustaría seguir trabajando en Asia. También espero regresar un día a Irán. No lo digo con el afán de heroísmo, sino movido por un profundo amor por el pueblo iraní y el anhelo de que conozcan el amor de Dios. He conocido a muchos iraníes por todo el mundo y al igual que los que conocí en el aeropuerto de Frankfurt, también ellos se han disculpado por la actitud de su gobierno. Mientras estuve en la cárcel sentí que Dios me alentaba a escribir para dar a conocer mi experiencia. Después de mi liberación, muchas personas me animaron a escribirlo, aunque yo sabía en lo más íntimo que aún no había llegado el momento oportuno. En febrero de 1999, sin saber cómo, la editorial Hukum se puso en contacto conmigo y me dijeron que les gustaría escribir un libro que relatara la historia de mi cautiverio. Entonces supe que había llegado el momento de emprender ese proyecto. He procurado ser muy abierto y honesto para expresar los sentimientos que me acompañaron en la cárcel, para dar a conocer a todos ustedes que no soy más que Dan, pero sirvo a un Dios imponente que desea mostrarles que Él es fiel en toda situación. Dios usa personas corrientes. Lo único que nos pide es que le sigamos. Entonces Él hará cosas grandes y poderosas en y a través de nosotros. Mateo 14, 22 al 29 cuenta el incidente de Pedro cuando caminó sobre el agua. Jesús iba caminando sobre un agitado lago y cuando Pedro le vio, Jesús le dijo: «Ven».
Pedro entonces saltó de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Las circunstancias no le importaron a Pedro. Lo único que le importó es que Jesús le había dicho, ven, de manera que por muy disparatado que le pareciera a él o a los discípulos, lo único que Pedro pudo haber hecho fue obedecer. Al hacerlo, él vio la gloria de Dios e hizo lo imposible, caminó sobre el agua. Estás escuchando Titanes de la Fe. No olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana. Me he propuesto en mi corazón animarle a usted a salir de su zona de comodidad y caminar hacia Jesús. Ir y hacer cualquier cosa que Él le pida, sin tener en cuenta la fisonomía de las circunstancias. Si Jesús pudo sacarme de una cárcel de máxima seguridad en Irán, Él puede librarle de cualquier situación que usted esté atravesando. Aunque nunca hubiera sido puesto en libertad, Él sigue siendo Señor y digno de nuestra vida. Todavía hoy hay millones que necesitan escuchar y conocer a Jesús. Decenas de millares de aldeas en todo el mundo que nunca han oído ni tenido un encuentro con Él. Yo quisiera invitarles hoy. La Biblia afirma en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creer en Jesús es lo más importante. Sígalo hoy y Él perdonará sus pecados y le va a dar paz, esperanza y sentido en su existencia. Para los que ya conocemos a Jesús, recordemos la advertencia que se nos hace en Hebreos 12:1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos de todo peso que nos estorba y especialmente del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Sigamos poniendo nuestros ojos en Jesús para que Él se convierta en la pasión de todos nuestros pensamientos, palabras y hechos. Sigamos orando por todo el mundo y especialmente por el mundo musulmán para que el amor y el conocimiento de Jesús sean dados a conocer a todos y para que todas las potencias de Satanás sean destruidas. Y finalmente, vayamos y prediquemos las buenas nuevas a todos. Que todos tomemos en serio nuestra responsabilidad y privilegio de cumplir la gran comisión para que Dios sea adorado en la tierra. Tom Bauman trabaja actualmente con juventud con una misión en Kona, Hawái. Ayuda durante 6 meses en las escuelas de discipulado que se celebran allí y el resto del año lo dedica a enseñar y disertar por varios países.